Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo video. Este es el primero de la serie de Trabajo Social desde cero, en la cual voy a tratar de explicar, desde el punto de partida, todos los temas que yo domino de trabajo social de casos. Procuraré explicar, primero, cuáles son aquellos antecedentes e importancia del trabajo social de casos, para que desde ahí podamos partir y pueda explicarles uno por uno todos los procesos que se deben de seguir para llevar a cabo un caso desde nuestra profesión. Mi nombre es Abraham. Y vamos a comenzar en esta ocasión, como ya les decía, con los antecedentes e importancia, sin olvidar que a pesar de que han pasado muchas décadas desde que surgió el método de casos, este se ha tratado de modificar o de adecuar de acuerdo con los cambios sociales, con los cambios económicos, con los cambios estructurales de nuestra sociedad, y sin embargo, el método ha sido capaz de desarrollarse para hacerle frente a todos estos nuevos avatares históricos que lo confrontan con su propia naturaleza y con su propio origen, pero siempre y con una plena comprensión de las ideas y sentimientos de esta persona, porque esto siempre ha constituido el centro de su diagnóstico y de su posterior intervención. Para comprender mejor el método de caso debemos de recordar lo que propuso Mary Ellen Richmond con respecto a este. Ella en 1922 lanza el libro que es el trabajo social de casos, y en él sentó las bases para desarrollar un método centrado en la atención individual como medio fundamental para alcanzar la autosuficiencia y la participación de las personas, que admitía además la interdependencia de la familia y la influencia ejercida por el entorno. Con esto debemos de comprender que Mary Richmond lo que proponía era estudiar al ser humano, al individuo como tal, al sujeto, pero sin olvidar que éste tiene interacciones con otras personas y con otros seres en un entorno o en varios entornos determinados, y que la conjunción de estos elementos y comprender perfectamente tanto a la familia como al entorno en el que se desarrolla con estas interacciones es lo que nos hacía comprender por qué la persona desarrollaba ciertas problemáticas a la vez que contemplaba ciertos recursos personales y materiales para poder desarrollar, con base en todo esto estudiado y analizado, un método que fuera lo suficientemente capaz para que esa persona lograra superar ese problema, tuviera la autosuficiencia necesaria para poder colocarse dentro de una posición más favorable. Así pues, este método se convirtió en nuestra primera opción teórica y metodológica para atender una situación individual o familiar de necesidad mediante la movilización de recursos, tanto los materiales como los intangibles. Los inicios del trabajo social de casos se remontan a los primeros años del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y autores como Walkowitz reconocen como primer intento de trabajar con las familias las intervenciones que llevó a cabo Octavia Hill. Ella, en sus experiencias, pudo apreciar los primeros intentos por trabajar con familias a través de un método que incluía la recogida de información a partir de conversaciones que permitían conocer las historias de vida de las familias con las que se estaba trabajando. A través de entrevistas, a través de relatos, a través de pláticas formales e informales con las familias y con el sujeto de caso, era como Octavia Hill diseñaba su propuesta de intervención. En Estados Unidos, por su parte, también se produjo un cambio de la mirada hacia la población de escasos recursos. Anteriormente se pensaba que el sistema social era el que ocasionaba las condiciones de precariedad en las que entonces vivía la sociedad. Y bueno, partiendo de esta premisa, fue que surgieron distintas experiencias de atención a las personas y a sus familias. De todas estas, hay que destacar la conformación de las sociedades de organización de la caridad, por sus siglas en inglés, la COS, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Esta fue una de las primeras instituciones que planteó que el trabajo social que se realiza con personas y con familias no debe de basarse solamente con una ayuda económica, sino que debe de realizarse a través del conocimiento de todo el sistema para poder establecer una relación de ayuda adecuada a cada situación específica. Y esta sentó las bases metodológicas de lo que posteriormente sería el casework, que en español se traduce como trabajo social de casos. Así fue como Mary Richmond le dio la naturaleza y fundamento al trabajo social de casos en sus obras Caso Social Individual y Diagnóstico Social, y estableció que el servicio social de casos individuales o trabajo social de casos individuales es el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Ella centró su atención y su intervención en la persona,
en todos los elementos con los que se conjuga para que realmente al ajustar nuevamente a su medio social a esta persona fuera con un conocimiento completo de todos estos elementos para que en cada uno de los medios en los que se desenvuelva lo logre de manera óptima y total. Su definición tuvo como un eje principal la combinación de 4 intervenciones. La comprensión, primero, de la individualidad y de las características personales. Siempre puso esta premisa de que las personas, por más parecidas que fuéramos entre nosotros, jamás seríamos exactamente iguales. Y esto implica que los métodos que apliquemos siempre, los métodos tenían que ser particulares, apelando siempre a la individualidad que nos caracteriza como seres humanos. La comprensión de los recursos, peligros e influencias del medio social fue otro punto que resaltó, y es muy importante recordar que en este caso ya no se contemplaron solo los recursos materiales. Todos los recursos o elementos como peligros e influencias del medio social los contempló, tanto tangibles como intangibles. Esto quiere decir que los recursos económicos también son importantes, pero no les da la exclusividad y los toma como solamente una parte de la intervención o de lo que se va a tomar en cuenta para realizar un plan de acción con la persona con la que se trabaja. Ella le da mucho peso a las emociones, a las relaciones, a los apoyos o vínculos que se tienen dentro de la familia o dentro de las amistades, los cuales son conocidos como redes de apoyo, a la fortaleza individual de la persona, a la situación mental, a la situación espiritual, a la situación emocional, a la situación psicológica, todo esto para conjuntarlo en un método y darse cuenta cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que cada uno de nosotros puede enfrentar en el momento de confrontarse con el problema. Asimismo, la acción directa de la mentalidad del asistente social sobre la de su cliente. Esto nos implica a nosotros, como trabajadores sociales, qué relación vamos a tener con nuestro cliente o con nuestro sujeto de caso. Para esta premisa, lo ideal es que no fuera un proceso totalmente robotizado, en donde no existiera ningún tipo de confianza, y por eso habla de simpatía. Por último, la acción indirecta ejercida por el medio social, es decir, todas estas personas e instituciones y obras materiales en donde nosotros como servidores o trabajadores sociales actuamos como un enlace desde el punto de partida del usuario hacia los recursos que necesita para superar el problema. Esta propuesta tenía un fin claro, y este era favorecer la adaptación de la persona al medio en el que vive sobre la base del respeto de su personalidad. También la capacidad del trabajador social para ser útil a sus semejantes se veía reflejada en este proceso. Se sigue viendo incluso hoy en día con todo el trabajo social de casos actual. El estímulo para suscitar nuevas necesidades y nuevos retos para la mejora del usuario, con una ayuda material controlada, con el fin de impulsar y lograr el cambio. Y, por supuesto, también consideró la participación de todos aquellos recursos disponibles, como ya se los decía anteriormente, tanto los materiales como los personales, para solventar la situación siguiendo un programa determinado previamente. La teoría de Mary Richmond lleva implícitas nociones de individuación. Esto es muy importante señalarlo porque la individuación es precisamente darle a cada individuo el respeto como persona particular. Para Mary Richmond es fundamental el diagnóstico social, y posteriormente hablaremos de eso en otro video. Y también la relevancia de la relación establecida entre la persona y el especialista, es decir, entre el sujeto y nosotros como trabajadores sociales. Los 4 elementos del trabajo social de casos, de acuerdo con Helen Perman, quien en 1980 los definió de manera magistral, son persona, problema, lugar y proceso. El proceso metodológico implicaba, o de acuerdo con lo que Mary Richmond decía originalmente, basarse en el modelo clínico terapéutico de la medicina. Por eso, sus fases más importantes, o las fases que reconocemos en el método de casos, son el estudio, el diagnóstico y el tratamiento. La intencionalidad, cuando se aplicaba en el proceso de intervención, requería de tener claro que se tiene frente a una persona, es decir, un ser humano único y por ello diferente a todos los demás. Y este proceso metodológico de intervención social con casos se sustenta en el método básico de intervención del trabajo social, que implicaba una investigación, una planeación, una ejecución, un seguimiento y una evaluación. Este se puede aplicar a distintas dimensiones, es decir, tanto a las personas o familias como a grupos y comunidades. Todo esto se puede integrar en 2 grandes fases fundamentales. Primero, la de investigación, que deriva en un diagnóstico, y posteriormente la fase de intervención, que deriva en una evaluación
de cómo surgió la intervención y cómo resultó al final de todo nuestro trabajo. Como pueden observar, todo este método implica toda una serie de conocimiento básico, por lo menos, sobre la persona y sobre sus características emocionales, psicológicas, espirituales y mentales, por lo cual en las siguientes entregas o en los siguientes videos analizaremos a profundidad qué es la persona, no sin antes recordar lo que Mary Richmond decía al respecto del diagnóstico y por qué es tan importante contemplar a la familia, por lo menos, en los entornos sociales o en los entornos afectivos de la persona con la que vamos a trabajar. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que posteriormente estaré lanzando los siguientes materiales para que puedan verificar y se pueda enlazar en esta serie llamada Trabajo Social desde cero. Muchísimas gracias por la atención, que tengan excelente día.